Odio el marketing tradicional porque lo que hace es hablar de frases bonitas que no llegan al sector industrial ni al sector B2B. Oye, ¿qué le falta para captar más clientes? No empujar, no insistir, no perseguir. Déjame empezar con una pregunta bastante directa. Si hoy revisas el CRM de tu equipo de ventas, ¿cuántas oportunidades nuevas reales se han generado esta semana? No lo de contactos, no de correos enviados y mucho menos de seguimientos pendientes. Me refiero a oportunidades reales. Si la respuesta te está incomodando, entonces este vídeo es para ti. Porque el problema no es que tus vendedores no estén prospectando a día de hoy. Seguramente están prospectando, pero no están haciendo bien. El problema es que prospectar hoy es más difícil, es más incómodo y mucho más agotador que nunca. Y nadie les está enseñando a tu equipo de ventas cómo hacerlo en este nuevo contexto que vivimos. Porque prospectar hoy no es lo mismo que haber prospectado hace 5 años, ni siquiera hace 3. Y mientras no entendamos eso bien, sobre todo los que gestionamos vendedores, seguiremos culpando al vendedor cuando el problema no es el vendedor, es el sistema que estamos utilizando, es la metodología que están empleando. De hecho, si recuerdas la pandemia, durante la pandemia muchas empresas asumieron que lo que estábamos viviendo era un paréntesis, un solo momento, y estábamos equivocados. Que el mercado se estaba desordenando y podía volver otra vez a su sitio. Y esto no ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue algo mucho más profundo. Los clientes cambiaron su forma de decidir. Las empresas cambiaron su estructura. Y vender se volvió objetivamente muchísimo más difícil. Porque ahora, evidentemente, los ciclos de ventas se estaban alargando mucho más. Ahora hay más decisores. Ahora el riesgo pesa más que el precio. Y el comprador está mucho más informado, pero también mucho más confundido. En este contexto, la prospección, que siempre, evidentemente, ha sido incómoda y a nadie le gusta prospectar porque, evidentemente, recibes más golpes de lo que consigues, se ha convertido en una parte mucho más frágil del proceso comercial. Y muchas empresas no están consiguiendo nuevos clientes porque su proceso de prospección no funciona. Porque cuando vender se vuelve complejo, el vendedor tiende a refugiarse en lo conocido. ¿Qué es lo que hace? Se pone a preparar propuestas, se pone a alinear presentaciones o reunirse con clientes existentes que ya le conocen, no buscan nuevos. Y los nuevos clientes son la sangre de la empresa. Todo eso parece trabajo comercial, pero no genera un pipeline nuevo. No mete sangre vital al negocio. Aquí donde aparece el primer dato incómodo que normalmente nosotros sacamos de nuestras auditorías de ventas que realizamos con todas las empresas que casi siempre contratan nuestro curso de ventas. Antes de empezar hacemos una auditoría y hacemos preguntas muy específicas. Y uno de los datos más duros es que los vendedores dedican menos del 25% de su tiempo a hablar con clientes. No a vender, a hablar. Y no es porque sean vagos, es porque están atrapados en un entorno que les exige pensar más, justificar más y arriesgar menos. Hoy el vendedor está obligado a entender mucho mejor el negocio del cliente, la política interna del cliente, la jerarquía real de decisión dentro de la empresa, cuáles son los contactos claves, cómo se mueven los problemas dentro del negocio y cómo van a poder posicionar su valor sin caer en la guerra de precios. Eso exige cabeza, análisis. Y cuando la cabeza está saturada en el equipo de venta, la prospección se posterga para más adelante. Pero aquí viene el punto clave que casi nadie habla. El problema no es solo del vendedor, es también del gerente de ventas. Muchos gerentes han perdido confianza en los mensajes de prospección que antes funcionaban. Saben que el mercado ha cambiado, pero no tienen claro cómo debería cambiar la conversación de ventas inicial para cerrar más citas. Y cuando el gerente duda, el equipo de ventas, ¿qué le pasa? Se paraliza. Porque el vendedor siente algo muy rápido. Y es lo siguiente: si mi gerente tiene claro qué decir, mejor no arriesgo.
Ahora hablemos de otro gran cambio estructural en lo que es la prospección hoy en día, la prospección B2B. Las empresas se han vuelto mucho más planas. ¿Qué quiere decir esto? Hay menos jerarquía formal, hay más personas influyendo en la decisión de compra, hay más consenso antes de tomar una decisión final y hay mucha más sensibilidad al error y a equivocarse en la compra. Antes bastaba simplemente con encontrar el decisor. Hoy es mucho más complejo. Hoy hay que entender un sistema completo. Es decir, hay que entender a producción, a mantenimiento, a finanzas, a IT, a compras, a dirección general. Estamos en una venta compleja, donde existen diferentes cargos, diferentes áreas. Están todas relacionadas. Todos opinan. Todos evalúan el riesgo. Todos pueden bloquear una decisión. ¿Y esto qué hace? Rompe por completo la prospección tradicional basada en un solo mensaje y una sola necesidad. Porque muchos creen que le hemos enviado mensajes a todos. Claro, el mismo mensaje para el de mantenimiento, para el de producción y para el de operaciones. Eso no funciona. La oportunidad está en personalizar el mensaje. Con la autoridad se reparte. En una empresa, el dolor también se reparte. Entonces las empresas planas hoy en día tienen menos tolerancia al error, menos margen para improvisar y menos miedo a decisiones que puedan generar un impacto negativo transversal. Eso significa que el verdadero valor del cliente no es técnico. El verdadero dolor es organizativo, operativo y de reputación. Si el vendedor identifica ese dolor común, el que atraviesa toda la empresa y le duele a toda la cadena de interdependencia, su mensaje deja de ser comercial y empieza a ser relevante, empieza a ser estratégico. La prospección consultiva, que es la que enseñamos en ventas de alto tonaje, que casi nadie hace esto, no busca convencer, busca poner encima de la mesa un problema que nadie quiere asumir solo dentro de la compañía, para que alguien lo promueva y así impulsamos negocio. Y aquí llegamos a uno de los errores más graves actuales en lo que es la prospección B2B. Los mensajes de prospección siguen hablando de soluciones, siguen hablando de características técnicas, cuando deberían hablar es de tensiones internas, problemas, necesidades, dolores, oportunidades de mejora. Siguen hablando de capacidades técnicas, cuando deberían hablar de consecuencias. Siguen hablando de experiencia y lo maravillosa que es tu empresa, cuando deberías hablar de riesgo. Por eso no funcionan. Así de claro. No porque el cliente no escuche, sino porque el mensaje no conecta con la realidad actual de los clientes. Muchos vendedores creen que el cliente no responde porque está saturado. Sí, esta gente está súper ocupada, pero la verdad es mucho más incómoda. El vendedor ya no está diagnosticando bien el problema del cliente, porque no tiene estructura y metodología para ello. Antes de la pandemia, los dolores eran mucho más evidentes. Hoy son mucho más difusos, más políticos, más sensibles. Y si el diagnóstico es superficial, la prospección suena genérica. Si el mensaje es superficial, la prospección suena genérica. Y lo genérico se ignora. La prospección consultiva empieza mucho antes del primer contacto. Empieza con la investigación profunda del contexto del cliente. Sin eso, no hay email, no hay llamada, no hay LinkedIn que funcione. Ahora, sumemos otro nivel de complejidad en todo lo que es la prospección B2B. El cliente ya no sigue un recorrido lineal al momento de prospectar. Inclusive al momento de comprar. Él investiga solo, él compara solo y se forma una opinión mucho antes de hablar contigo que eres el vendedor. Además, es un cliente mucho más online. Además, está repartido en múltiples canales. Es decir, el email, LinkedIn, WhatsApp, eventos, recomendaciones. El vendedor tiene que decidir por dónde entrar. ¿Con qué mensaje? ¿Cuántas veces debe insistir? ¿Cuál va a ser la cadencia de prospección que va a utilizar? ¿Y cuándo retirarse? La mayoría de los vendedores falla no por falta de esfuerzo, sino por el exceso de ruido al momento de prospectar. ¿Quieres entender esto? Te lo explico. Es decir,
Demasiados impactos sin coherencia. Demasiadas frases bonitas sin foco. Odio el marketing tradicional porque lo que hace es hablar de frases bonitas que no llegan al sector industrial ni al sector B2B. Son ese happy marketing. Demasiada actividad sin intención. Eso no funciona. Más prospección no significa mejor prospección. Para nada. Prospectar hoy exige foco, hipótesis de valor claras y aprendizaje rápido. Cada interacción no es para cerrar, es para obtener información que permita decidir el siguiente paso. Que evidentemente es que el cliente se reúna contigo. El objetivo de la prospección es que el cliente se reúna contigo. El segundo, sacar información y luego crear familiaridad. Eso es venta consultiva real. No empujar, no insistir, no perseguir. La prospección consultiva que busca investigar y observar, crear interés y escuchar, y luego ajustar para mejorar. Y aquí llegamos al verdadero giro de mentalidad al momento de prospectar. Si tus vendedores no prospectan, no empieces preguntando, oye, ¿qué le falta para captar más clientes? Empieza preguntando, díganme, ¿qué riesgo perciben hoy en día del mercado? ¿Qué mensaje no se están creyendo a día de hoy los clientes? ¿Qué dolor actualmente les cuesta a ustedes formular o hacer ver al cliente? Porque la prospección falla cuando el vendedor siente que está molestando al cliente, no cuando siente que está aportando claridad. El vendedor debe sentir que es una oportunidad para el cliente. Pero claro, si no conoces técnicamente el producto o el servicio, si no conoces perfectamente los KPIs que van a cambiar, si no sabes la propuesta de valor, no sientes que seas una oportunidad. La prospección consultiva no busca cerrar hoy. Busca abrir conversaciones que merezcan continuidad. Buscan posicionar al vendedor como alguien que entiende el negocio del cliente. No como alguien que quiere venderle algo. Los clientes no quieren que le vendan. No quieren que le vendan. Pero eso no significa que no quieran comprar. ¿Qué exige todo esto? Existe un cambio profundo en cómo estamos diseñando el proceso de prospección, en cómo medimos la actividad y en cómo formamos a nuestros equipos, sean junior o senior. Y voy a cerrar este video con esta idea. Y quiero que te quede claro. Si sigues pidiendo a tus vendedores que prospecten con mensajes diseñados para un mercado que ya no existe, seguirás obteniendo silencio. No van a llegar las oportunidades por sí solas. Pero si le das contexto a tu vendedor, si le das criterio, le das foco, la prospección se vuelve mucho más efectiva. No porque sea fácil, nunca he dicho que sea fácil, sino porque llega a tener más sentido para el vendedor y explica mucho mejor sus mensajes. Y en la venta consultiva el sentido siempre precede el cierre. Si quieres que tus vendedores tengan un flujo constante de citas con nuevos clientes de calidad, solicita información sobre nuestro curso de prospección B2B. Va a cambiar la forma de vender tus vendedores. Va a cambiar tu negocio. Nos vemos en el siguiente video.